de qué significa bioética, ¿cierto? Ya hablamos de ética ministerial, hablaron con el pastor Henderson de ética ministerial. Usted ya sabe cuál es el término de la ética. Es el estudio que le permite al hombre a analizar sus acciones, sus procederes, tanto hacia la Biblia y hacia Dios. Por eso se llama bioética, ética ministerial, como con otros hombres. Y la palabra bioética es lo que nos permite ejecutar dichas acciones correctamente, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, desde la ciencia, desde la parte de la de la ciencia, lo científico, lo profundo. Entonces, yo sí quisiera entrar ya en materia, ya que hace 8 días vimos lo que era la parte científica sobre lo que eran los hermafrodismos. Alcanzamos a tocar hace 8 días cómo solucionar problemas de hermafrodismo. Hablamos un poco de cómo ayudar a personas que tengan problemas de autismo. Lo tocamos por encima. Hablamos un poco sobre el aborto, ¿ven? Pero hoy vamos a hablar temas interesantes como la epilepsia. Vamos a hablar de la ideología de género, que yo no sé, por eso le digo, yo quiero que usted replique, alumno, por favor, replique esta clase, compártala a personas cristianas y que tengan un conocimiento, o personas que de pronto estén estudiando. Estamos en un debate fuertísimo. De hecho, voy a hacer comunicado el día de hoy, un comunicado acerca de algo que me dejó aterrado de nuestro gobierno. Se acaba de firmar la definición de que los niños menores a 3 años puedan decidir sobre un cambio de sexo en sí mismos. Hemos estado con entidades y vamos a levantar nuestra voz de protesta. Vamos a llamar a todo el sector religioso del país para hacer una protesta por esto. O sea, un niño de 3 años poder definir si se pone pene, si se cambia el pene, si se pone vagina, si se quita la vagina. Tienen 3 años. Hay una conciencia lógica acerca de esto. Interesante. Entonces es la locura del hombre, es lo que el hombre está trayendo sobre sí. Amén. También vamos a hablar del término de lo que va a ser la fecundación in vitro. Esto es fuerte. Fecundación in vitro, vientres prestados. Vamos a hablar también de el término y del tema de lo que es la fecundación fuera de los vientres, tanto in vitro, vientres prestados, espermas prestadas y cantidad de cosas. Y esto va a ser un tema bien interesante en esta mañana. Así que vamos a entrar de una vez al término de lo que es la epilepsia. Amén. Y luego tocaremos un punto de lo que es la psiquiatría y desde dónde se viene este término. También hablaremos un poco sobre lo que es la esquizofrenia y la diferencia entre los endemoniados, lunáticos, esquizofrénicos, autistas y personas con síndrome de Down. Amén. Así que para entrar en materia, vamos a ir por favor a el libro de Mateo. Mateo capítulo 4, verso 24. Mateo 4, 24. Si lo tenemos ahí, por favor, Ticor, te agradezco mi chinito, que hoy lo puse a correr, qué pena, amados. Mateo 4, 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Note algo, aquí hay algo interesante escrituralmente.
el Señor separa la palabra lunáticos de la palabra endemoniado. No sé si usted había leído estos pasajes, pero aquí hay algo interesante. Un lunático no es igual que un endemoniado. ¿Qué es un lunático? Lo definiremos ahorita. Otra más la encontramos en esta cita. Permítanme. En Mateo 17, versículo Mateo 17, verso 14. Y vamos a ver al Señor Jesús como médico. Ojo aquí, Él va a ser un médico. Y usted se va a dar cuenta de que el Señor va a usar un discernimiento que a veces nosotros como ministros no usamos ni ejecutamos en la transgresión que cometemos con la gente. Transgredimos a veces la gente por falta de un conocimiento. Esto es fuerte. Esto es un poco sacudiente, pero nosotros a veces por falta de conocimiento cometemos errores bastante, pero bastante fuertes acerca de todo esto. Amén. Hoy tenemos 36 conectados. Yo espero que usted siga. Bueno, ya tenemos 41, me dice aquí. 41. Dando esto. Amén. Porque esto va a ser interesante. Por falta de discernimiento y de aplicación escritural, nosotros cometemos errores impresionantes. Amén. Note esto. Y vamos a empezar esta exégesis sobre este caso. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, note esto, siga por favor. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Qué es qué? Lunático. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. ¿Sigue? Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Sigue. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganlo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Bien, interesante. Me gusta esto. Pero aquí hay otra definición. Abre tu Biblia en el libro de Marcos capítulo 9. Verso 13. Marcos 9:13. Bueno, pásamelo al 14 mejor, hijo, por favor, que ahí empieza la historia en el 14. 9:14 mejor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Sigue. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Sigue. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué debaten con ellos, con los escribas?
Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ojo aquí, tiene un espíritu ¿qué? Mudo. Ok. El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Sigue. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo soportáis? Traédmelo. Sigue. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio al Señor Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Sigue. Jesús preguntó a quién. Jesús preguntó a quién. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Note el concepto médico que usa el Señor Jesús. Antes incluso de que el Señor ejecutara una liberación por completo, el Señor Jesús le pregunta al Padre las características de lo que estaba sufriendo el muchacho. Él le pregunta: cuénteme algo, ¿qué le pasa a su hijo? Él le dice: es que mi hijo cae en el fuego, es que mi hijo cae en el agua, cruje los dientes, bota espumaraja. Ok, ¿desde cuándo le sucede? Desde niño. Al parecer, en muchas Biblias, usted encuentra el término endemoniado en un subtítulo, porque en los años anteriores, en los siglos anteriores, se creía o se tenía el concepto de que una persona que sufría de epilepsia era un endemoniado. Dígale al que tiene a su lado: sí hay epilepsias que tienen que ver con una persona endemoniada. Pero científicamente hay epilepsias que tienen que ver con enfermedades psiquiátricas, con enfermedades físicas, con arritmias cardíacas, con taponamiento de vértebras, de aortas, con problemas de un golpe en la cabeza que tuvo la persona, y con una definición de un concepto médico que nada tiene que ver con lo espiritual. Y aquí me encanta que el Señor Jesús nos da un ejemplo muy importante. Antes de ejecutar una sanación, antes de ejecutar un concepto acerca de una aplicación espiritual, Él se indaga. Y eso que era Dios. Pero Él le pregunta al Padre: venga, cuénteme. Dígale al que tiene a su lado: Él hizo un seguimiento de la persona. Pero muchos de nosotros vemos diferentes casos en las iglesias. Una persona que de pronto sufre un ataque epiléptico y bueno, nosotros oramos para echar fuera el demonio. Pero figúrate que echamos fuera ese demonio, pero a los 8 días vuelve a manifestar la persona un ataque epiléptico. Tiene una manifestación de estas. Usted sigue echando fuera el demonio, pero la persona vuelve a tener un ataque epiléptico a los 15, 20 días o al mes. Y usted dice: pero ¿qué pasa? Es que mi fe, usted se mete en ayuno, usted se mete en todo. Y usted dice: no, estoy haciendo lo que la Biblia dice. Este género solamente sale con ayuno y oración, pero no sale. Le voy a comentar algo impresionante. Este su servidor que está aquí puede hablar con gran autoridad de estos casos, porque mi suegro, que en paz descanse, mi suegro padeció de ataques epilépticos por más de 5 años. Nosotros no hallábamos respuesta. Mi vida era confrontada acerca de por qué no podía echar fuera ese demonio. Yo un día le dije: Señor, yo no soy tu siervo, porque yo no puedo echar fuera ese demonio de epilepsia que sufre mi suegro. Él botaba un olor hasta desagradable muchas veces cuando convulsionaba. Él quedaba quieto como tieso. Yo lloraba, imponía las manos con mi esposo. Usted no se imagina la situación que era para mi esposa, porque mi esposa y yo teníamos a nuestro suegro en casa. Y verlo así, los niños estaban pequeños, ver esas imágenes 2, 3 de la mañana era bastante frustrante.
Pero pasaba algo, él no se secaba. Él sí quedaba golpeadito, él no podía ni hablar, él quedaba mareado. Y yo le decía a Dios, la familia a veces decía, Señor, te lo vas a llevar, ¿qué vas a hacer? Nosotros empezamos a orar. Y un día, por cuestiones de la vida, llevaron a mi suegro a un examen médico. Y cuando el médico lo vio, mi esposa le dice, ya no sabemos qué hacer con sus ataques de convulsión. El médico le dijo, yo le puedo hacer una pregunta. Si ustedes ya tomaron a su papito un electrocardiograma, ya hicieron TAC, ya hicieron todo, sí, todo sale bien. Y nosotros sí, todo sale bien. En la parte de en la parte psiquiátrica, todo le salía bien. No se veían neuronas desgastadas, no se veía nada, y nosotros cargados. Pero cuando el médico hace el electrocardiograma, le dice a mi esposa y le dice a mis cuñados, su padre está vivo de milagro, su padre necesita un marcapasos, su corazón tiene varias dificultades y al parecer no le llega la suficiente oxigenación al cerebro y eso lo hace convulsionar. De hecho, si no se le pone un marcapasos, probablemente en el momento en que él convulsione puede quedar ahí por un infarto. Escúcheme, nosotros fuimos a la presencia de Dios y cuando operan a mi suegro y le ponen el marcapasos, los próximos 10 años que vivió, nunca más volvió a sufrir un ataque de convulsión. Muchas veces nos cargamos y nos preocupamos porque alguien tenga un ataque de epilepsia, pero no hacemos lo que hace Jesús. No preguntamos el modus operandi de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Si la persona tuvo un golpe, si ya le hicieron los de diferentes exámenes médicos, si ya la persona se puso al término y si aún no hay una respuesta, tenemos que seguirle preguntando a Dios y siguiendo la metodología médica hasta poder dar. Si ya no hay una respuesta, entenderemos que necesitamos preguntarle a Dios espiritualmente. Pero note esto es muy fuerte. Otro día fui a una reunión, estábamos, escúchenme, esto es fuerte, en una reunión de pastores en Barranquilla. Pastores, que me partió el alma, me partió el corazón, amados alumnos. Había un evangelista, el evangelista cae, convulsiona, se muerde la lengua, ¿sí? Escúcheme, se muerde la lengua y cuando él se para, pastores empezaron a reprender el demonio en un evangelista. Esto es impresionante. Cuando el hombre se levanta, los pastores lo rodearon, desde ahí no lo volvieron a invitar, desde ahí dijeron, no, es que él está endemoniado, un endemoniado no puede ministrar, un endemoniado no puede participar de la cena, lo excluyeron. El hombre entrega el ministerio y se va para el mundo. No quiso saber nada más de Dios porque toda una asociación le cerró las puertas. A los 20 días me permiten a mí, como les digo, como a los 20 días me entrevistan a mí en una emisora muy reconocida en Barranquilla, me preguntan sobre el caso. Él ya había entregado, ¿qué pensaba yo de un hombre que manifestaba con demonios? Y sabes, yo les dije, yo estuve presente en aquel acto. Ustedes ya le preguntaron al hombre, ¿por qué pasó esto? Tristemente yo lloro al pastor. Tristemente yo lo lloro. ¿Por qué? Porque a los 6 meses falleció. ¿Qué tenía él? Él tenía su corazón más grande de lo normal. Estaba padeciendo una alergia cardíaca por lo grande de su corazón. No le llegaba cerebro a su sangre y él caía y convulsionaba porque el cuerpo reacciona con choques eléctricos.
cuando también hay como cuando viene un infarto y se lo llevó un infarto. Más de un pastor luego se lamentaba y como a los 6-7 meses me invitaron a dictar esta misma conferencia ante más de 100 pastores que lloraban, le pedían perdón a Dios por el prejuicio y por la falta de ética en la biología para entender un caso de que muchas veces las personas que padecen este tipo de cosas no son endemoniadas. Hay aproximadamente 150 a 200 casos que no tienen que ver con la parte espiritual donde se producen epilepsias. Si nosotros como cristianos estudiáramos un poco más a ciencia cierta, como decimos por ahí, acerca de esto, tendríamos mejores herramientas. Y perdón, esto va a ser directo, va a ser duro, pero a veces la Biblia nos dice en el libro de Santiago que pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Eso es interesante, pero a mí me gusta que esa parte de pedir para vuestros propios deleites va después de un solo versículo que también nosotros lo podríamos coger para aplicación de aquí. ¿Por qué, pastor? Porque dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque a veces pedimos sobre algo que no conocemos. Aló, pedimos de manera incorrecta. Si yo llego y digo, Señor, libera a mi hermano que convulsiona de este demonio, pero él no necesita una liberación. Lo que él necesita es que yo ore por una sanidad, porque note algo. Aquí el Padre le está diciendo a Jesús, yo traje a mi hijo y tus discípulos no lo han podido sanar, porque él pensaba que era una enfermedad. Luego en uno de los escritores piensa que es una enfermedad. El otro habla de que era un espíritu mudo, sordo y mudo. En otra cita el gran debate se extiende acerca de que era lunático. O sea, escúcheme, en una parte dice lunático, en otra dice que tenía un espíritu sordo y mudo, y en otra sencillamente dice que trajeron al muchacho y él lo reprendió. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando hablamos de los sinópticos, hablamos de los diferentes puntos de vista. Uno estuvo presente, que fue Mateo, otro investiga el milagro, el caso, y lo resume, que fue Lucas, y otro también investiga el caso y lo resume, que fue Marcos. Y entonces, ¿qué hacemos en semejante caso? Lo de Jesús, averiguar qué ha pasado con la persona. Mira, esta es fuerte. Esta es fuerte. ¿Está aquí conmigo? Esta es muy fuerte. El gran evangelista Reinhard Bonnke, en una de las campañas que él está teniendo, le traen una persona que convulsionaba cada 3 días, ya estaba estaba para morir en África. Entonces él oró por demonios vudú, oró por hechicería, oró por todo, pero nada pasaba y seguía convulsionando en los 2 días que lo llevaron a la campaña. Y Reinhard Bonnke decía, pero Señor, la unción está fluyendo, la presencia está fluyendo, muertos han resucitado, enfermos les han nacido dedos. ¿Y por qué esta persona lleva aquí casi una semana que llevamos de esto y no ha sido libre? Y Dios llega y le dice, Reinhard, porque tú no me has preguntado, no le has preguntado a ellos. Tú crees que él es un demonio, pero él tiene un tumor cerebral que le está oprimiendo. Entonces, cuando se lo traen, él le pregunta a la esposa, oye, mujer, es que Dios me dice que tu esposo tiene no un demonio, sino un tumor cerebral. Entonces ella se coge la cabeza y dice, es que mi esposo estaba trabajando hace 4 años, cayó y tiene un chichón aquí. No era un chichón, era una aglomeración de sangre. Como en África la medicina es tan alejada de las personas, él tenía un chichón de sangre que se había convertido como en un tumor. Probablemente, no sé si benigno o maligno, pero en el libro Reinhard Bonnke dice que él tuvo que orar y oprimir y decir, Señor, sana este tumor. E inmediatamente dice en el libro de lo sobrenatural de Reinhard Bonnke que esta persona fue sanada por Dios. No estaba endemoniado, estaba oprimido por una enfermedad
que había obtenido por un golpe. Ahora, alguien me había levantado la mano. Yo había visto a alguien aquí con la mano levantada. Vi a alguien, si alguien me levantó la mano, por favor. En un momento vi a alguien con la mano levantada por ahí. Como que fue. Bueno, no me sale. Ok. Aquí sí me apareció ahorita alguien con la manito levantada. Si alguien levantó su mano, puede opinar tranquilamente y hacerlo. ¿Cuántos conectaditos tenemos, Eticor? Maestro, buenos días. 52, ok. Buenos días, te escucho. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre lunático y endemoniado? Listo, ya vamos para allá. Muchas gracias. Estaba esperando esa pregunta. ¿Listo? Ahora, ok. Vamos a entrar entre el término de los lunáticos espiritualmente. Vamos a hablar de los lunáticos científicamente. Y vamos a hablar del concepto bíblico de la palabra lunático. ¿Está aquí conmigo? ¿Está listo para aprender? ¿Está listo? Ok. Note algo, vamos a entrar en materia. Ahora, voy a tocar un poco de historia, no se me vaya a aburrir. Ahora, la Universidad de Massachusetts, la Universidad Victoria Guío de Maecha, la Universidad Oral Roberts Cristiana, la Universidad Médica de Kansas han hecho un análisis sobre lo que es la neuropediatría, la epileptología y sobre todo lo que tiene que ver con psiquiatría, para definir el término de la palabra lunático de manera científica. Ahora, también aquí tengo la Universidad de Suiza y tenemos una de las universidades más destacadas, que es Harvard. Dice que los médicos se han reunido para entender el término conceptual de lo que es una persona lunática. Entonces, la frase lunática se ha convertido en una frase de mucha controversia y de mucho estudio, tanto de la manera bíblica, que es de donde surgió el término lunático, ojo aquí, a la manera psicológica. Ellos dicen que las fases de la luna en cantidad podrían ocasionar crisis compulsivas que tienen personas que sufren de epilepsia y que pueden empeorar los síntomas de la enfermedad desde el término de psiquiatría. Se preguntaron si esto era real y empezaron a hacer un análisis y un estudio que se los voy a comentar a continuación. Entonces, dicen aquí los diferentes científicos de estas universidades que acabo de mencionar, que van a responder de una manera clara, concisa y directa. En la naturaleza hay patrones biológicos que hacen que los metales sientan más atracción por diferentes términos de sistemas como la luna o el sol. Ejemplo, cuando una persona es operada de alguna extremidad y le colocan tornillos o platinos, cuando hay cambios lunares, muchas veces se siente la atracción magnética de la luna hacia ese término de cosas, lo que puede producir en las personas dolores. Pero en la naturaleza hay ciclos de la luna biológicos que se ajustan entre ellos, entre 28 a 30 días. Y puesto que un ciclo lunar es de 29 días, los ciclos que se adaptan a esta temporalidad pueden ocasionar atracciones magnéticas en campos magnéticos de las personas. Como hay personas que sufren con sus neuronas, las neuronas tienen choques magnéticos, porque nuestro cuerpo también está hecho de choques magnéticos. Nuestro cuerpo es alcalino. Ellos hicieron una investigación sobre si esto podía darse o no. Pero al buscar artículos médicos y científicos sobre esto, no se ha dado hasta el día de hoy
después de más de 600 años de investigación, una evidencia sobre que los ciclos lunares puedan alterar psicológicamente a una persona. Así que punto 1, las enfermedades mentales y los comportamientos violentos de los seres humanos muestran alguna reacción con los ciclos lunares. No. Tras leer varios artículos científicos, hacer pruebas con personas de ataques epilépticos, ponerlos a la disponibilidad de la luna, no se vieron cambios ni se vieron convulsiones en ellos. Este experimento se hizo aproximadamente con más de 900 personas en los últimos 50 años. Tras leer varios argumentos, ninguna evidencia hay de que la enfermedad de la epilepsia se altere con los comportamientos violentos que tengan algunos tipos de periodicidad asociados a los ciclos lunares. La epilepsia presenta aumento de las crisis en los efectos lunares. Algunos dicen, puede ser, otros dicen no, otros dicen sí, pero hasta el día de hoy no hay una presentación argumentativa en la ciencia que demuestre esto. Entonces, cuando se habla de esto con la religión, se entra a una materia de los cuales los médicos dan parte. Ojo aquí, esto es interesante, estamos hablando de científicos de la universidad. Que hubieron otros que intentaron estudiar evidencias científicas con comportamientos socio-religiosos y espirituales en los diferentes países como Haití. Anóteme esto, Haití, Sudáfrica, Lagos, Nigeria, Camerún y parte de África, donde se ejecutan rituales espirituales como el vudú. ¿Está aquí? Rituales espirituales como la adoración a Shango, a los babalaos y a otras áreas espirituales, donde los niños son consagrados desde pequeños para este tipo de entidades, y al parecer hacen un ritual donde hay una posesión demoníaca, igual como en Sorte en Venezuela. Y los científicos especialistas dicen que la mayoría de niños o personas que han pasado por esto sufren ataques epilépticos completamente inexplicables a la luz de la ciencia. ¿Qué significa esto? Significa que en los países anteriormente mencionados se pacta con los niños con los cambios lunares. De ahí viene el término religioso paralunático. Es decir, la ciencia, científicamente, naturalmente, biológicamente, no ha comprobado que la luna altere una enfermedad como la epilepsia causada por una causa física. ¿Por una qué? Causa física. Pero sí hay un gran debate histórico con la parte espiritual religiosa de estas personas que hacen estos pactos con la luna, porque misteriosamente con luna llena, luna menguante y luna en cuarto menguante se aumenta la manifestación de cambios que alteran el cuerpo de las personas, presentando un aumento de la crisis entre un 140% en cada persona al momento de tener una crisis epiléptica. Hasta el día de hoy, ese tipo de epilepsia científicamente no tiene explicación, por lo cual los científicos, tanto cristianos de la Universidad Oral Roberts como de los seculares, preguntan. Ya voy a darle la palabra a Melanie. Preguntan en los diferentes casos sobre si una persona fue golpeada,
hacen estudios y hay muchos casos de epilepsias no comprobables científicamente, pero espiritualmente son evidenciables por los ritos que se tienen en las diferentes culturas del mundo. Entonces, leyendo este artículo, podemos definir que hay epilepsias médicas que se producen por fallas médicas en el cuerpo de personas, pero hay otras que vienen por una trascendencia espiritual. Por eso Jesús lo preguntó. Melanie, te doy la palabra. Buenos días, pastor. Mi pregunta es esta. El mismo personaje que tú nos estás relatando y que dice la Biblia, es el mismo que tiene esa condición de sordera, de ser mudo, más el ataque epiléptico. ¿Y porque el papá dice un demonio lo toma y lo echa al fuego? Gracias por despejarme esa duda, pastor. Ok, Melanie, tenemos que leer muy bien, porque en ningún momento dice que el muchacho era sordo o mudo. Dice que el espíritu era sordo y mudo. Cuando lo tomaba, el muchacho no podía hablar, no podía expresarse, botaba babasa, lo echaba al fuego y lo echaba al agua. Cuando Jesús le pregunta al padre, ¿desde hace cuánto le pasa esto? Él dice que desde niño, probablemente este padre o su familia o la madre del muchacho hizo con él, al parecer, un ritual semejante a lo que estamos hablando en Haití, en África y en otros lugares, que era muy, muy, muy habitual en la época del Señor Jesús, con los que pasaban sus hijos por el fuego a los dioses paganos como Moloch, como Baal Zebú, como Baal Shabal, que dioses que eran dioses paganos o demonios, donde se consagraban a los hijos y se pasaban por el fuego. Recuerde que nuestra Biblia habla que pasar por el fuego no era el término solamente de matar los niños y quemarlos, no, sino era de consagrarlos. Al parecer este hombre no tenía conocimiento de que alguna parte trascendental de generación pasó a que su hijo tuviera este problema, este demonio. El demonio era sordo y mudo, que cuando hablemos de demonología les mostraré, porque muchos pensamos que cuando hay una posesión demoníaca son los ángeles caídos que poseen a las personas. Cuando usted vea conmigo demonología 3 y 4 se va a pegar unas sorpresas, porque hay varios rangos, y ya lo he explicado aquí superficialmente, de demonios, incluyendo a los nefilín, los demonios de los gigantes, que en Génesis 6 al unirse los ángeles con las hijas de los hombres o poseerlas, que ya lo hemos leído aquí, salieron seres que no tenían alma, por eso se les llama los caídos, y que cuando esos seres mueren, como Goliat y todo, no van al infierno, quedaron sobre la faz de la tierra, siendo subordinados por los ángeles superiores caídos. Y de ahí vienen esa tendencia de demonios con deficiencias físicas que son demostrables por el Señor Jesús. Entonces esto es interesante. Entonces te aclaro lo siguiente: al parecer este chico fue pasado por el fuego. Por eso Jesús hace la pregunta si era de salud, si era un caso espiritual. Le pregunta desde cuándo, desde niño. Al parecer él pasó por ser consagrado de manera errónea desde niño, y este demonio se había arraigado en la vida de él desde niño. Y estos demonios lunáticos, note aquí, se activan con los cambios de la luna. ¿Por qué? Porque en Israel y en las naciones que estaban en Israel, quien rige los cambios de estaciones era la luna. Así como para nosotros es el sol el que marca señales, para el pueblo de Israel y para la parte de Medio Oriente era la luna. Así que las naciones paganas como Babilonia, como los persas, los medos y todos estos se movían por la luna, es decir, que consagraban por la luna. Así que estos demonios dicen: hay luna llena,
pum, tocan a las personas. Hasta el día de hoy eso ha pasado en generaciones de personas, y por eso nosotros tenemos que tener el discernimiento para hacer el seguimiento sobre si es una epilepsia científicamente manejable, es decir, médica, donde podemos orar por una sanidad, o si es algo espiritual. ¿Te quedó claro la pregunta, Melanie? Y ya le doy la palabra a Lorena. ¿Te quedó claro? No me responde Melanie. No, Melanie, tienes tu micrófono cerrado. Muchas gracias, pastor. Me quedó perfectamente aclarada la pregunta que me estoy haciendo acá con otras personas. Ok, entonces, tenemos que como teólogos saber esto, ¿no? Discernir. Ujú. Amén. Y mirar desde Sí, cuándo le amén. empieza a una persona esto, qué seguimiento hay que hacer. Me encanta al Jesús médico. Nosotros siempre vemos al Señor Jesús como el maestro, pero el Jesús médico que indaga, que pregunta, que lleva, bueno, ¿qué le pasa a tu muchacho? ¿Desde hace cuánto? No, desde niño. Ah, bueno, Jesús deduce, este es un demonio. Si Jesús hubiera deducido que era una enfermedad, ora como lo hizo con la mujer de la joroba. ¿Sí ven? Es impresionante esto. Pero muchas veces nosotros todo lo vemos como demonio, cuando la gente a veces necesita sanidad. Y no necesariamente porque un demonio haya ocasionado la enfermedad, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido un momento de dificultad que tuvo la persona. Incluso yo hice un seguimiento hace poco, hace menos de 3 años. Bueno, no sé si la alumna está ahí. Si está ahí, de pronto nos puede saludar y pido autorización. No sé si se conectó hoy, para que ella pueda hablar del caso. Yo hice el seguimiento hace 10 años. Ella tuvo su bebé. Cuando el bebé llegó a los 6 meses, el bebé le convulsionaba desde los 6 meses. Ella estaba desesperada. Y bueno, en aquel momento yo era un pastor iniciante. Buenos días. Yo era un pastor iniciante, ¿sí? Y no tenía la experiencia. Entonces yo, Señor, pero ¿cómo los bebés pueden venir endemoniados? Uno, ¿sí o no? Porque todos vamos aprendiendo. No había una respuesta, no había nada. Entonces cuando nosotros pasamos el tiempo, pasó 1 año, pasó 2 años, que yo hice el seguimiento a esta hermana de una iglesia hija en la costa. Con el pasar del tiempo ella lleva al niño al médico, y el médico le dice: mira, tu hijo no tiene nada de eso espiritualmente. Lo que pasa es que en el momento en que tu bebé nació, él nació con un problema pulmonar en sus bronquios, y el aire no le entra perfectamente. Eso es lo que está ocasionando los choques de convulsión, y al parecer ha venido alterando la neurona que bota choques eléctricos a su cerebro. Entonces empezaron a meter al bebé en un tratamiento sobre cómo aprender a respirar, manejar la respiración. El proceso de ella duró 5 años. Hasta los 8 años el niño dejó de convulsionar. Sin embargo, el niño tiene que hacer ejercicios de terapia respiratoria, porque muchas veces siente que se ahoga, su cuerpo, él siente como si fuera a convulsionar, pero cuando él siente esto, aplica todo lo que le enseñaron médicamente para mantener una vida apta ante la sociedad y no caer bajo una convulsión. Entonces ahí le tienen prohibido estar en lugares donde venga la claustrofobia. Por ejemplo, en un Transmilenio, él tiene que pedir que lo dejen cerca a una ventana, cosas así. Y son científicamente. Y vea, y uno como era pastor novato, uno ya decía: quién sabe qué brujería le hicieron, quién sabe qué maleficio, pero luego he venido aprendiendo. Por eso yo digo que la bioética es tan hermosa, porque te enseña a madurar y a mirar cómo ayudar a los casos de las personas. Lorena, tienes la palabra. Lorena Flores, tienes la palabra. ¿Me levantaste la mano?
Ya. Sí, pastor, lo que pasa es que la pregunta mía, cuando tú dijiste que los demonios de los gigantes salían y quedaban como en el limbo, o sea, como en el, ellos no, o sea, ellos ¿en qué tiempo pertenecen? Es mi pregunta. Gracias. Bueno, hija, esto es una clase que ya de pronto se nos sale de bioética, que es de monología, pero vuelvo y te lo digo, ellos son los famosos Nefilín, eh, que están en el libro de Génesis, que no se halló lugar para ellos en el infierno porque el Señor tiene que venir a juzgar y son parte del ejército enemigo del Señor, pero son descendientes de la unificación que hubo, no sé si en la posesión de los hijos de Seth, que no obedecieron a Dios cuando se juntaron con las hijas de Caín, porque pues acuérdese que hay un debate también en la demonología sobre si los ángeles se materializaban o no. Entonces, al parecer son descendientes de estos, pero en su momento hablaremos de esto en demonología nuevamente. Amén. Hay unos que ya han estudiado esto aquí conmigo, pero hay otros que tienen que volverlo a aprender y estudiar y para eso lo haremos. Pastor Benjamín, muy buenos días. Le dejamos la palabra. ¿Tiene la pregunta para que yo pueda avanzar? Buenos días, pastor. No, yo trabajé en cancerología y en la iglesia que hicimos una vigilia, yo le preguntaba a Dios por qué los niños nacían con unas deficiencias en la cara muy tremendas. No sé si tú te has dado cuenta que muchos tienen su cara como elefante y un poco de cosas. Entonces ocurrió que el Señor me dijo, me culpan a mí, pero es el corazón de los hombres, malo de los hombres. Entonces yo quedé pensando y dije, ¿cómo así? ¿Qué quiere decirme el Señor? Y cuando llegué a casa, como a las 10 de la noche, Pirri tenía un programa y en el programa pude darme cuenta de que él hablaba acerca con un científico que en Inglaterra mostraba como un documental acerca de esa situación. Y la mayoría de esos niños que tenían esa cara como de elefante y todas esas situaciones que son un poco tremendas, eh, decía el científico que el 90% de estudios que habían sacado y todo esto era de personas que eran homosexuales, trisexuales, lesbianas, alcohólicos, revolviendo toda esa cuestión. Y entonces me dijo el Señor, ahí está la respuesta a tu pregunta. Ok, Entonces no estoy diciendo que todos hubieran podido pasar por esa situación, pero sí parte de esos padres que tuvieron esas abominaciones, diría yo. ok, bueno, es interesante, sí, eso en Discovery Channel, en Nat Geo, incluso en The History, a veces se da este tipo de programas, de debates que son bastante confrontantes, también sobre personas que vienen con estos problemas porque sus padres tuvieron una vida de desorden científico y psiquiátrico, psicológico. Yo poco uso ese término psicológico, no soy enemigo de los psicólogos porque aquí hay personas que son psicólogas bueno, si ustedes están ahí, si hay psicólogos ahí, por favor prepárense porque va a venir un debate. En esta hora va a haber un debate candela, pero por eso los cito, los llamo, porque somos amigos y porque necesitamos aclarar conceptos históricos, conceptos médicos para poder ayudar a las personas. Amén. Entonces, ah, bueno, para ir culminando la parte de lo que es epilepsia, ¿cuáles son los consejos que damos? Y escucho la pregunta aquí de mi hermana, mi pastora que está aquí en vivo con nosotros. Amén. Vamos a escuchar la pregunta y vamos a dar respuesta. Amén. Buenos días, gloria a Dios. Apóstol, a medida que usted me iba explicando sobre el tema de la pregunta que hizo la primera hermana, me surgió una duda, una pregunta, Sí. y es que cuando un niño
por lo regular los católicos presentan los niños a veces a ídolos. Es decir, por decir algo, llevan los niños que a la Virgen de Boyacá, que al Señor de Monserrate. Entonces, al Divino Niño, eso con el tiempo, o sea, ya así ellos estén adultos, puede tener alguna consecuencia. Claro, volvemos a lo mismo. Volvemos al término de pasar los hijos por el fuego. Amén. Por eso les digo que hay aproximadamente, mira, este es un trabajo. Por eso yo digo que ser pastor, ser ministro de Dios no es un juego. Por Dios, entendámoslo, no es un juego. Yo estoy agradeciendo a las 50 personas que están conectaditas y espero que la próxima clase incluso que vamos a terminar esto, usted pueda compartir en línea. Ayúdenme a compartir el link porque tenemos mucha desinformación cristiana, tanto en los ministros, en los líderes, en la gente de la iglesia. Tenemos cantidad de personas cargadas por esto. Y yo quiero decirles algo. Miren, amados, yo estoy hoy trasnochado. Para que usted pueda recibir esta clase, me comí casi 4 horas estudiando y leyendo casi toda la noche, escuchando audiolibros, porque si yo voy a hablar de un tema, yo debo estar conscientemente preparado. Quiero decirle algo, nosotros usamos un versículo bíblico muy fuerte cuando hablamos de apología, de apologética, de la defensa de la fe. Usamos el término que usa el apóstol Pedro: estén siempre preparados para presentar defensa acerca del que les pregunte acerca de su fe. Bueno, estén siempre preparados para presentar defensa. No es solamente hablar de términos de religión. Usted cómo puede estar preparado científicamente, socialmente para afrontar un caso. Y bueno, aquí está mi hermano Héctor. Perdóname que te ponga como ejemplo, Ticor. Y él me dice: lo autorizo, pastor. Ustedes vieron aquí a mi hermano Héctor enseñando. Es un gran maestro, es un gran cristiano. Donde yo he llamado a los pastores donde mi hermano Héctor sirvió, me dicen: hermano pastor David, ese muchacho es un muchacho de Dios. Pero usted lo vio aquí en una clase que él cayó y convulsionó. Él a veces ha llorado, él a veces se ha cargado. Tenemos un caso aquí de uno de sus maestros. Y él decía: pastor, ¿será que tengo problemas espirituales? No, pero yo he ido médicamente, pero yo le he dicho: mira, vamos a ir poco a poco. Empieza a hacerte todos los exámenes posibles. Todos. Pero escúcheme, si usted me pregunta a mí, quien crea que Héctor es un endemoniado no ha nacido de nuevo. Estamos hablando de un maestro bíblico, estamos hablando de un excelente cristiano con testimonio. Yo he hecho el seguimiento de él por todo lado. Y sabes, ese día que pasó a mí me dolió. Yo donde estaba se me aguaron los ojos y yo dije: Señor, y dictando clases. Y muchos no saben que él estaba enfermito, no le llega de pronto buena oxigenación a su cerebro. Él está en análisis, él está luchando por su salud. Nosotros debemos unirnos para apoyar ese tipo de personas. ¿Qué pasaría si una persona presenta un caso de estos? ¿Lo tratarías de endemoniado? ¿O sabrías y te sentarías a leer? Perdóneme, casi con lágrimas en los ojos les digo que hay 290 casos de epilepsia en el mundo. Sin contar que cada día se van sumando, unos por la columna, unos por estrés impresionante, otros por problemas, incluso laringólogos han dicho, preciosos de Dios, que pueden haber problemas de epilepsia porque su tabique esté tapado y no pueda entrar una respiración de oxígeno al 100% a su cuerpo, a su cerebro.
No todo, precioso de Dios, es demoníaco. ¿Puede usted hacer un seguimiento de personas? ¿Qué pasaría si usted tiene un caso de un buen cristiano? Porque yo le voy a contar algo, quien está aquí lo vivió. Mi señor padre está conectado, que es el pastor Benjamín. Yo convulsioné más de 5 veces. Pregúntele por qué convulsioné. Porque sobreviví a un preinfarto, un paro cardiorrespiratorio, una broncoaspirosis. Él tuvo que ir a la clínica San Pedro Clavel en aquel tiempo, endeudado por una millonada de pesos, y pedirle a Dios un milagro para que yo pudiera vivir. ¿Sabe qué pasaba? Yo convulsionaba, caía. Me formularon de por vida inhaladores, hasta que Dios hizo el milagro de sanidad con un evangelista que vino y me dijo: mira, tú estás así. Y a mí no me da vergüenza predicarlo, porque antes de conocer al Señor, mi papá no me conocía. Yo consumí droga y metía pegante sin que él lo supiera. Tenía bolas de pegante pegadas en mis pulmones. El día que Dios obró la sanidad en mi vida, yo botaba bolas de pegante con sangre en una iglesia que tengo casi más de 300 personas que estaban en esa campaña, que vieron el milagro. Y yo le doy gracias a Dios, porque hubo un pastor que dijo: no, tú no estás endemoniado, tú necesitas sanidad. Porque yo me paraba a tocar con una guitarra y caía desmayado. Muchos me cerraron puertas porque pensaron que estaba endemoniado. Yo era flaco, les puedo mostrar las fotos, hermano. Tenía más carne un zancudo. Pero tuve un pastor que dijo: no, es que lo tuyo no es demoníaco, lo tuyo es de sanidad. Vamos a orar, vamos a creer. Hoy hasta en día dice mi esposa: va a tocar invitar al predicador para que bajes de peso. Oye, antes está muy subidito después de la sanidad. Hace muchos años. Y yo llegué a convulsionar. No vivía con papá, pero yo no sabía que eran problemas de respiración. $290 clases de epilepsia que son científicamente tratables y que no se saben, sin contar la infinidad de sucesos del por qué puede pasar este tipo de cosas. ¿Estamos preparados para esto? Hacer un seguimiento. Oye, no sé si ustedes meditan como yo, pero qué lindo el Jesús médico. Nadie habla, pero un médico siempre pregunta: ¿qué tienes? Cuéntame los síntomas. ¿Comes bien? ¿Eres pegado a alguna droga o algo? ¿Cierto? Que se pregunta, un buen médico pregunta. No es que vaya y te va formulando de una vez. Bueno, aunque hay unos que deberían conectarse a esto y aprender que usted no debe formular a un paciente sin hacerle el seguimiento, porque hoy en día muchos mueren por eso, porque hay ineficiencia médica. Pero note esto: Jesús pregunta ¿desde cuándo? Él hace un seguimiento. Un gran comentarista bíblico, Barclay, hizo el análisis griego, y al parecer solo se registra esto, que Jesús le preguntó al Padre cuánto tiempo hace esto, pero eruditos bíblicos dicen que probablemente el Señor se sienta con el Padre y le pregunta todo el proceso de su hijo. Hay eruditos bíblicos que dicen, no lo registraron porque obviamente no, pero al parecer Jesús lo llamó aparte y habló con él aparte y le dijo: bueno, cuéntame. Y Jesús, siendo Dios, nos dio una gran lección: haga un seguimiento a los casos. Connote si la ayuda tiene que ser espiritual o si la ayuda tiene que ser de un acompañamiento médico, de ejercer el don de la sanidad, de orar por la persona, de animarla también de pronto incluso a que haga un tratamiento médico y pueda salir adelante. No, es que los médicos no, los médicos son de Dios. Si no, pregúntele a Pablo, que tenía su médico de cabecera. ¿Quién era el médico de cabecera de Pablo? Lucas. Lucas era médico y Lucas atendió a Pablo en muchas crisis de salud, siendo el apóstol Pablo. Ayudó a muchos y fue parte de ser escribano de Pablo. ¿Cómo estamos nosotros obrando?
en semejantes casos. Ahora, note algo. Melanie me volvió a levantar la palabra, ya le doy la palabra a Melanie nuevamente. Y Lorena siguió con la mano levantada o yo no sé si la volvió a levantar. Ok, ya voy para allá. Entonces, mire esto. Vamos a ver la definición de la palabra lunático en todo el concepto de los diccionarios bíblicos que tengo a mano. ¿Listo? Lunático del diccionario Alfonso Loudward. Entre los antiguos especialistas griegos y romanos se le llamaba lunático a los enfermos de epilepsia no explicable, que se creía que la crisis de la enfermedad estaba relacionado con las fases de la luna en las épocas de Israel o en las épocas de los griegos. Jesús sanó a muchos de estas personas que sufrían de esto. Ya sabemos que probablemente eran personas que habían sido pasadas por el fuego. Amén. O personas que habían sido consagradas de manera errada por sus padres a espíritus inmundos. Lucas 9 del 37 al 43. El diccionario bíblico sencillo dice: es una persona que pierde la lucidez. Para muchos era llamado demente. El término griego procede de la palabra selene. Escríbalo, selene. O alguien seleccionado por la luna. Selene. Se creía que la luz y la atracción magnética de la luna alteraba las hormonas, no, sino, ahora se me fue el nombre, las neuronas, alteraba las neuronas porque el cuerpo es casi un 60% alcalino. Entonces también se le distinguía como los demonios que se activaban en la luna. Eso está en Mateo 4:24. Y se difundió su fama por Siria y le trajeron a todos los que tenían esas dolencias. Ya lo hemos leído. Mateo 17:15 es la misma historia, donde el hombre trae a su hijo lunático. Al parecer este espíritu se activaba con la luna. Ahí respondiendo el Señor lo echó fuera. Ahora quiero hacer una aclaración. Una aclaración exegética y bíblica. Este género no sale sino con oración y ayuno. No está hablando del demonio. ¿Sabía eso? Y muchos critican y muchos pelean y dicen: no, los escritores de la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, adulteraron la Biblia porque quitaron la palabra ayuno. ¿Sí lo han leído? Este género solo sale con oración y ayuno. No está en los originales la palabra ayuno. Por eso muchas Biblias no lo ponen, ponen la palabra oración. ¿Por qué? Porque la palabra ayuno es una unificación como pastor y maestro. Por lógica se sabe que el que ora ayuna. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Son abreviaturas que colocaron los padres que transcribieron la Biblia al español. No es que esté en el original. Entonces no es que le quitaron, sencillamente entienda que este género solo sale con oración. Es el término de todo lo que encierra la vida de oración: ayuno, adoración, todo esto. Entonces, note esto porque esto es bastante profundo. El término de este género sale solo con oración y ayuno, o solo con oración, era el término de la incredulidad que Dios podía sanar a un joven. Jesús no estaba hablando del género demoníaco, Jesús estaba hablando del género de incredulidad. Por eso hay que estudiar las escrituras a profundidad. Amén. Interesante, ¿cierto? Muy, muy, muy interesante. Así que vamos por favor a escuchar a Melanie y nuevamente a Lorena. Sí, gracias, pastor. Retomando lo que su merced estaba diciendo sobre Héctor, nosotros le decimos Eduardito. Ah, ok. Entonces, yo hace muchísimos años conozco a Héctor y de verdad que me alegra porque entre nosotros hay un testimonio de que tiene esa calamidad de salud, pero que es una persona que puedo dar testimonio que de joven en las iglesias donde ha trabajado con nosotros y otros pastores ha dejado un testimonio grandísimo. Para mí, Grandísimo, sí.
Es un hombre como a veces yo oro por él y digo, es un hombre experimentado de verdad en el dolor, porque muchos de pastores que no conocen la situación que tú nos estás explicando, tratan de que él sea endemoniado o alguna cosa. Hace muchísimos años sufrió de un ataque y estaban sacándole demonios allá en ese lugar y no, yo decía, Dios, es una condición que él tiene de salud, no de demonios. Y Exacto. es un hombre que sobre todo nos sorprende, pastor, la memoria, la habilidad, la inteligencia y la diligencia de este pastor amado y maestro Eduardo. De verdad que ha sido un testimonio, quería acotar eso y pues me gozo en el Señor porque tenemos un testimonio entre nosotros de que es un hombre de oración, radical en sus cosas, a Sí. veces muy radical, pero es un hombre de oración, de ayuno y que de verdad entre nosotros hay un testimonio, que no todos los que padecen de esta epilepsia son endemoniados. Era para eso, pastor, muchas gracias. Ok, sí. Y yo quiero decirles, para mí Eduardito ha sido una ayuda en esta iglesia. A él le debemos todo lo que usted ve de transmisiones, le debemos Amén. todo. Para mí es un hijo y está en una formación para ser un pastor. Y yo soy una persona que soy completamente bíblico. Y cuando yo veo que alguien no tiene un buen testimonio, yo no. Pero yo he venido haciendo un seguimiento con Héctor y, y para mí Héctor es un gran amigo. Ha salido conmigo a viajes misioneros. Y a mí sí me da ganas de llorar que nosotros a veces perdamos material tan valioso, personas tan valiosas, por unos conceptos, por falta de interpretación bíblica, por falta de preparación bíblica. Mira, Héctor está aquí y la iglesia ama a Héctor. Dicen, pastor, era la respuesta de una oración para mejorar, para tener un buen maestro. Es un gran maestro de hebreo, es un joven metido con Amén. Dios, su familia, su gente, los pastores que usted ve hoy, una pastora, me dan testimonio ejemplar muchos. Otros no supieron valorar esto por falta de conocimiento. Amén. Pero yo espero que algún día nuestro hermano Héctor salga aquí como un pastor o como un maestro, seguirá yendo conmigo a países y a lugares. Pero yo le pido a Amén. usted, amado hermano, que aprendamos a tener mucho cuidado acerca de los conceptos e interpretaciones que damos de un caso tan delicado como este. Imagínense, conocemos 290 casos, y a veces ni siquiera sabemos qué caso es el caso, valga la redundancia. Lorena, te escucho y alguien había levantado la mano, también un pastor. La hermana Albella, alguien también había levantado la mano por ahí. Lorena, te escucho. Lorena. Entonces se le levantó. Entonces Herbella y la hermana Roma. Román Alfonso y Román Alfonso. ¿Listo? Román, entonces te escucho a ti, porque Herbella no habló. Sí, sí, muy buenos días, bendiciones para todos, Dios le bendiga. Buenos días, Román, te escuchamos. Sí, yo me dejaste una duda porque cuando usted mencionó de que había un muchacho lunático, habla la Biblia en Mateo 17, amén, Sí, versículo 14 en adelante, dice que, que los discípulos del Señor, ellos intentaron echar fuera ese demonio, o sea, sanar a ese joven, sí, sanarlo, sí. pero había un problema con ellos, Ujú. que Jesús dijo, eh, dice, Jesús le dijo, ¿por qué ustedes tienen muy poca fe? De Exacto. cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar. Entonces el monte le obedecería. Sí, Pero dice, nada sería imposible para ustedes. Claro, está hablando de la fe nuestra, de la incredulidad que tenían las personas. Pero en cuanto a que usted mencionó que ese género de demonio, eh, pero esa enfermedad, quiero decir, mejor dicho, lo que tenía ese joven para mí, no me perdona, respeto su palabra, su opinión, sí. eh,
el Señor lo está explicando muy bien, que sales con ayuno y oración. Bueno, usted Bueno, dijo que el ayuno no es mencionado, que se lo agregaron. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero ¿qué pasa? Que ciertamente el Señor le está hablando de que nosotros como servidores de Cristo, como bien sea evangelista, predicador, profeta, etcétera, nosotros tenemos que ser una persona de oración. Acuérdense que Jesús era un hombre de oración. sí, Y, estamos y de esa, acuerdo. sí, ¿qué es lo que nosotros nos determina, nos prepara, nos da la autoridad que tiene Cristo? El Señor dijo, aún cosas mayores de las que yo hice, vosotros harán, en mi nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si un hombre bien pueda conocer mucha Biblia, puede cantar muy bonito, pero si no es un hombre de oración, de una relación continua, constante con Dios, teniendo una comunicación constante con el Padre, imposible, imposible. Mira, así sepa mucha Biblia, imposiblemente Amado, es pueda que tener creo autoridad. que tú no escuchaste bien el concepto, pero te lo aclaro. Estamos Sí, hablando de eso. Jesús no habló en ningún momento del género demoníaco para echarlo fuera. Jesús habló del género de incredulidad que tenían sus discípulos. Por eso la palabra griega testoiskato está refiriéndose a la fe de ellos. Esta fe, este claro. género, no se aumenta sino con oración. Es decir, usted no puede echar fuera demonios, sea el género de demonios que sea. Usted no puede Claro. orar por un enfermo, sea el género de enfermedad que sea, si usted no tiene fe. ¿Cómo se Amén. cambia el género de la fe baja? Con la oración. Solo con la Claro. oración y una vida del Espíritu usted puede llegar a tener una fe activa. Jesús estaba hablando de la incredulidad directamente de los discípulos. Ese es el contexto del cual habla Jesús. El problema es que, como yo lo he hablado acá cuando hemos hablado de etimología y de exégesis, el problema es que en las traducciones al castellano no Ujú. se alteraron, sino podemos hacer así, cambiaron conceptos eh, en la transliteración. En la transliteración de los temas. Entonces, hay personas que leen y pensarían que Jesús está hablando del género demoníaco, o sea, que hay géneros de demonios. Pero el género como tal es incredulidad, testoiacos, que es el término griego y lo hemos tocado aquí para el término de aumentar la fe. Por eso Jesús les dijo, generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo estar con ustedes? Entonces, no sé si tú lo escuchaste bien, yo creo que los alumnos lo habían escuchado bien. No se estaba hablando como tal de que para sacar fuera un demonio de epilepsia usted tenga que estar 40 días en ayuno y oración. No, sino que usted tiene que tener una vida constante de ayuno y oración. No sé si me hago entender. No sé si ahora me entendiste mejor, amado. Sí, amén, 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 ministro. Muchísimas gracias, Ok, bendiciones. listo. Shirley Díaz, aquí dice ajuste, bueno, te escucho. Profe, buenos días, bendiciones para usted y para todos en esta mañana. Profe, quiero aportar algo a esta clase. La clase pasada, la primera clase de este masterclass, me ministró demasiado, profe. Yo pues lloraba acá con un testimonio que usted decía acerca de un hombre que le decía a Dios que por qué le dio un hijo así, con una discapacidad, y luego el Señor le dijo que fuera a la escuela. No sé si usted recuerda que usted nos dio ese testimonio, y cuando el hombre llega a la escuela encuentra a su hijo ministrando niños, y ahí el Señor pues le enseñó con qué propósito ese joven había nacido así, ¿no? Y luego hizo proezas en el nombre del Señor. Creo que los que tenemos hijos con discapacidad, que otras personas le han llamado lunático, como en mi caso me dijeron unos hermanos que mi hijo estaba lleno de demonios, pero gracias a Dios un hombre de Dios me enseñó acerca de los milagros progresivos. Sé que Dios no se equivocó cuando nos entregó estos seres maravillosos en nuestras vidas, porque creo fielmente que todo es para la gloria y honra del Señor, porque gracias a ese hijo que yo tengo, pues hoy estoy en este evangelio. Gracias a él lucho por mi salvación hoy, y no necesariamente uno tiene que estar 40 días en ayuno para echar por un demonio, es mantener una vida en oración y agradable al Señor para que mantengamos la autoridad. Le quiero compartir esto rápidamente. Hace días, el 4 de agosto, mi hijo cumplió 15 años. En estos 15 años mi hijo no tenía control de printer. Por muchas veces tuve que retirarlo del colegio porque nos llamaban que el niño se había hecho heces y todo, porque no anunciaba porque no tenía control.
Y el día de su cumpleaños, mientras yo lo limpiaba, le decía a Dios que llevaba 15 años limpiándolo. Le dije, Dios, por favor, dame ese regalo de que él tenga ese control, de que él pueda entender todo esto. Y, Ok. profe, no pasaron ni 3 días cuando mi hijo me dijo, mami, estoy aprendiendo, y él mismo se había limpiado. Y desde ese día para acá, desde el 4 de agosto, del 6 de agosto, digamos, para acá, mi hijo va solo al baño, se limpia, se asea él mismo. Entonces, creo que todo es de una constancia, mantenernos en esa oración con el Señor, esa comunión con Dios. Y le digo, profe, que he ido venciendo la discapacidad de mi hijo a pasar de los años, siempre pidiéndole a Dios de esa manera, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y algo me identifiqué mucho con aquel testimonio, porque mi hijo le ha puesto la mano a personas en la cabeza orándole, personas católicas al 100%, personas incrédulas al 100%, a un hombre que decía que Dios no perdonaba a los violadores, a los sicarios, porque ellos habían matado, porque otros habían violado, que Dios no los perdonaba. Y mi hijo le puso la mano a ese hombre, y ese hombre dijo, si este niño me sana, yo le regalo mi carro, que no sé qué, muchas cosas siempre decía. Y era entre todo, mi hijo con tan solo 8 años le colocaba las manos, y ese hombre sentía sanidad, sentía paz, y le gustaba siempre que mi hijo le pusiera la mano. Entonces, de esa forma pudimos predicarle el evangelio, enseñarle acerca de Saulo, cómo Dios perdonó a Saulo. Y él no lo creía, para estar que iba a la iglesia católica, no, él defendía a Pablo, y decía, no, Pablo nunca mató a nadie. Yo dije, claro que sí, venga, y mire que Dios lo perdonó, y de esta manera pudimos predicarle, y él tuvo otro concepto del evangelio gracias a esa imposición de manos con mi hijo de tan pequeño, tan corto de edad. Ok, qué buen testimonio. Qué buen testimonio. Qué maravilloso. Amén. Esto es algo bueno. Pastor Robinson Zulbarán, muy buenos días, bienvenido, qué bueno tenerte, te escuchamos. Pastor, buenos días, bendiciones. Mi amado, era para también testificar lo que está diciendo de nuestro amado pastor Héctor. Yo conozco un varón, se llama Gustavo Cardevila, un varón en todo el sentido de la palabra, siervo del Señor, pertenece al departamento de Ujieres desde hace años, tiene más de 20 años de ser cristiano, y tiene este problema que usted dice, estamos tratando hoy también, problemas epilépticos. A veces está sirviendo en la iglesia con su uniforme, con su corbata, y de pronto le da el ataque. Ya todos saben el problema que tiene, y trata uno como que de ayudarle para levantarlo y bueno, y orarle y seguir adelante, pero sí, reafirmar lo que se está tratando, que son problemas científicos o de salud. Entonces, un varón en todo el sentido de la palabra, buen testimonio, siendo del Señor, es líder de la visión familiar, pero tiene este problema desde que yo lo conozco en la congregación, hace más de 20 años, tiene este problema y ahí lo tiene. Entonces, mi amado pastor, era para dar ese aporte. Dios le bendiga, gracias. Ok, amado, qué bueno que muchos de ustedes ratifiquen esta clase. Qué maravilloso, amados, que podamos ratificar esta clase y tener claridad de esto, ¿no? ¿Cómo nos hace falta como cristianos aprender? ¿Cómo nos hace falta como cristianos aprender? Listo, yo espero poder llegar al punto de psicología hoy, no sé si alcance, pero bueno, porque tengo que tocar otro tema que va pegado a esto, y, y quiero hablar del término del autismo y el síndrome de Down. Síndrome de Down y autismo. Amén. Vamos a mirar qué es el autismo. Amén. ¿Y qué provoca el autismo? El trastorno del espectro autista, o conocido como TEA, es un tipo de trastorno del desarrollo que aparece en los primeros 2 o 3 años de la vida de un individuo. Afecta la habilidad del cerebro para distinguir una ¿Cómo? ¿Cómo, Yolanda? ¿Alguien se unió? Ok, bueno, vuelvo a la clase porque creo que
El trastorno del espectro autista, o TEA, que después les voy a comentar qué significa TEA, es un tipo de trastorno del desarrollo. A menudo aparece en los primeros 2 o 3 años de la vida del individuo. Trastorno en el desarrollo autista afecta la habilidad del cerebro para desarrollar las habilidades sociales y de comunicación normales. Otro término llamado el trastorno del espectro autista hace que la persona que lo viva en un mundo el cual desarrolla su cerebro completamente ajeno al de la realidad vivencial. ¿Cómo? Sí, hay autistas que no viven en este mundo por problemas psiquiátricos, por problemas neuronales, por problemas incluso cromáticos y de cromosomas, valga la redundancia. La personita desarrolla, y ya voy para eso, desarrolla un mundo completamente diferente al que vive en la realidad. Y escúcheme, hay Dios, yo por eso digo, a veces me dan ganas de llorar en estas clases. Hay un pésimo manejo social, espiritual y bíblico del manejo de las personas que tienen hijos o familiares con un problema de autismo. Ojo, no estoy hablando de esquizofrenia. La esquizofrenia es diferente. Amén. Y yo no sé, Dios a mí me ha permitido, Pastor Ovidio, aquí en la iglesia experimentar unos casos que vuelvo y les digo, yo creo que esto debería ser fundamental en la formación de los ministros. Yo espero que usted invite a personas que de verdad se inscriban a estudiar al Instituto Bíblico. Mira, quiero hacer un paréntesis antes de seguir. Hay personas que entran, estudian 6, 7 meses y ven que de pronto no tengo tiempo o no tengo el dinero, se salen, yo les hago seguimiento y me dicen, no, es que no me queda tiempo. Otros, mira, aquí lo menos importante para mí, se los he dicho, es el dinero. Es lo menos importante. Pero que tú saques el tiempo, que tú te prepares. Sí, el dinero es importante porque obvio, pagamos muchas cosas y todavía hay personas que están atrasadas, pero es lo menos importante. Es que el cristiano de verdad tenga un sustento de cómo tratar temas o ayudar personas. Hace poco, no sé si mi papá Francisco está ahí o mi pastor Amaru, y bueno, ayer estuve en un entierro, he tenido una semana bastante fuerte, pero aquí estamos atentos. Hola papá Bello, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos, aquí escuchando atentamente. Mira, apóstol, ¿te acuerdas? Hace poco estuvimos con unas hermanas, creo que también estuvimos con ustedes, en una conferencia, creo que fue en Bosa Centro, pero a mí me impactaba el caso de 2 personas, una mamá que era pastora, bueno, que tenía con su niña con problemas de unas depresiones impresionantes, y otra que se me acercó y me dijo, pastor, estoy desesperada. Me llamó, yo a veces me hablo con ella, llorando, me dijo, pastor, estoy desesperada, yo porque en mi iglesia me atacan, que yo no oro, que mi hijo tiene un problema de maldición generacional porque mi hijo es autista y mi hijo en un momento está en el mundo físico, vamos a suponer, ven por favor, pastor Ovidio, está aquí hablando conmigo, y ella decía, yo pensé que era esquizofrenia base 1, pero cuando me miran me dicen, no, es autismo. Él no está hablando contigo y un momento a otro se queda así y pasa por encima mío, se va, y yo decía, ¿pero qué? ¿Y esto qué? ¿Qué le pasa a mi hijo? Los pastores decían, ¿está endemoniado o qué? ¿Lo toma el diablo? No, sencillamente su cerebro manda unos choques y hace ver que la persona no está frente de él, como si estuviera el objeto completamente, el objeto que él ve 5 minutos antes es el objeto que él mira. Entonces él ve a la persona como una columna, entonces se quita y busca hablar con otra persona. Muchas veces
mi hijo está hablando conmigo y empieza a quedarse diciendo, mire tan bonito que se ve ese paisaje, mami, mire tan lindo que se ve el mar. El mar es así, de color grisoso como el agua. Y ella lloraba y decía, pastor, es muy duro que tú estés hablando con tu hijo y de un momento a otro sean las 10, 11 de la noche y él esté viendo el mar como si fuera las 12 del día. En las imágenes y percepciones que él tiene, su mente imagina y analiza y le crea un mundo completamente ajeno al que está en la realidad. Y ella decía, pastor, ¿qué hago? Me dicen que esto es demoníaco. Yo la abracé y le dije, ¿sabes? Mamá, tú tienes un ángel en tu casa. Porque muchos de los niños con problemas de síndrome de Down, con problemas de autismo, no conocen la realidad pecaminosa ni siquiera en la que viven. Y cómo nos atrevemos a condenar, a maltratar personas sin saber el dolor, el llanto y el sufrimiento de esos padres. Y hasta a veces a tratarlos de endemoniados sin saber que pueden ser, como dice la Biblia, ángeles que Dios permite en la tierra para fortalecer la fe de sus padres. Mensajeros Apóstol, de Dios. Bendiciones. Quiero decirle algo con todo el respeto, apóstol. Un abrazo. Yo estudié psicología, mi maestría y mi Gracias, amado, gracias. especialización. Tu apoyo para nosotros es fundamental. Y vuelvo y te lo digo, Tremendo. gracias. Ya te voy a dar la palabra. Gracias, amado, porque yo necesito apoyo. Yo no soy psicólogo y por eso te lo digo, tocaremos este tipo de temas, pero vuelvo y te lo digo, hay personas, amados, que a veces no conocen, no estudian, ni siquiera se indagan un poco a leer, de pronto como tú o como otras personas, y se cae en ese desconocimiento de ese tipo de cosas, amados. Y es muy fuerte. Te quiero escuchar, te escucho, precioso de Dios. Amén, mi apóstol, amén. Bendiciones para todos. Pues, apóstol, la experiencia que hemos vivido dentro del conocimiento de la psicología, gracias a Dios, pues, esta es la tercera maestría que hacemos con el instituto, con usted, pero la primera maestría la hice con la Universidad Cristiana de México y allí nos enseñaban este tipo de temas como lo está tratando usted. Y es que esto no se ve en ningún instituto teológico, esto no se ve en las iglesias cristianas, ni la sexualidad, ni temas como estos que son tan importantes porque hay una mentalidad dolorosa, aterrante, y estamos siendo igual de la cultura cuando vino Cristo, que todo era maligno y todo era producido por el pecado. Entonces, en el tema del autismo, mi apóstol, en algunas culturas los adoraron como dioses y en otras culturas los quemaban porque decían que era maldición para las tribus, para las civilizaciones. Entonces, es un tema muy delicado. Pero en la web ahora usted encuentra muchísimos testimonios de personas autistas que han llegado a ser excelentes actores, pintores, músicos. Los autistas, cada autista, apóstol, es un caso especial. No hay un libro ni un contenido que diga así vas a tratar a tu hijo autista o a la persona autista, porque cada autista tiene algo especial y uno tiene que descubrir ¿qué oído es el que tiene activado el autista? Porque el autista tiene un oído activado, sea el derecho o sea el izquierdo. Y usted sabe que cada oído trabaja con el hemisferio izquierdo o derecho. Entonces, sí, hay autistas que no hablan, pero tienen una capacidad neurofísica de armarle cubos, los cubos esos que se arman, de pintar pirámides, de hacer unas cosas abstractas como un arquitecto que nunca ha estudiado eso. Y yo he visto pelados haciendo esos cubismos, he visto imitadores, no hablan, tienen 10 años y de pronto le salen imitando la voz suya, la voz mía. Yo vi a un autista imitando la voz de los 5 presidentes anteriores y yo solo imitaba la voz y son talentos que uno tiene que descubrir, como los de síndrome de Down, que son talentos especiales. Gracias a Dios que se ha cambiado el nombre, porque ya la palabra mongólico se la quitaron, ya la palabra hasta niños especiales se lo quitaron. Antes en las iglesias, pastor, nos criaron bajo un evangelio anterior, a los años 60, 50, que un niño mongólico era producto de un pecado, producto de unas cosas. Y a mí me tocó viajar a una región muy fuerte, pastor, de acá de la sabana,
Estoy hablando de Sucre, Córdoba, donde el adinerado, el jefe, el dueño de la finca había hecho pactos con el diablo. Entonces, para tener toros de lidia, porque acá hay las corralejas, y ese señor, los nietos que había tenido de sus 5 hijos, todos 5 nietos salieron con síndrome de Down. Entonces todas las iglesias le caían que eso era causa del pacto del pecado, que se arrepintiera. Y bueno, él se arrepintió, él Ahí está bien. vendió todos los toros, vendió todo eso y empezaron a nacer niños normales. Tuvo los siguientes nietos que tuvo fueron normales. Pero es un tema delicado porque la misma ley, gracias a Dios, ha protegido este tipo de temas. Pero los autismos, no hay un libro. Yo he leído mucho, pero no hay un libro No, que no le lo diga hay. usted lo va a tratar así. Por No eso, lo mira, hay. Porque, por eso, sí, precioso, yo les decía, mira, duré, Dios lo sabe, estoy aquí un poco agotado hoy. Duré más de 4 horas toda la noche leyendo e indagándome, porque yo digo, yo no soy psicólogo, no ejerzo eso, pero por lo menos debo tener un poco de conocimiento sobre esto. Y he tratado unos casos, amados, en la vida. Mi mamá es pedagoga, mi mamá todavía vive, para los que ella está hasta ahora llegándose a los caminos del Señor. Vivimos muy separados por cosas del destino, ¿no? Porque yo fui prácticamente criado en la calle, aunque yo me acerco mucho a mamá a veces y la llamo. Pero ella se refugió en muchos errores de su vida en atender este tipo de casos de personas. Ella fue pedagoga en la parte de la Universidad Nacional. Es una gran profesional, fue decana en esas asignaturas, tanto en psicología investigativa sobre lo que es el TEA, que es el trastorno espectro autista, para que usted lo entienda, anótelo, TEA, trastorno del espectro autista. Y ella se especializaba y ella siempre me decía, mira, Davidcito, la última vez que hablé con ella, porque yo soy muy confrontativo y hablo con ella a veces, ella me decía, porque yo la llamé para hacerle una pregunta en este punto, ¿sí? Ella se preparó y bueno, en todo esto, tiene su fundación ahorita en Cota y fuera de Bogotá. Y ella me decía, mira, las causas exactas del TEA no se conocen. Escúcheme este tema tan delicado, lo acabo de hablar el psicólogo, nuestro amigo que está ahí. Yo llegué una vez a una iglesia y el pastor estaba desesperado, ¿sí? El pastor estaba muy desesperado. Yo no sé por qué Dios me ha permitido la honra de manejar este tipo de cosas aquí. Como pastor, como apóstol, como teólogo, bueno, como usted me quiera llamar. Y el pastor me llamó y me dijo, yo no sé qué hacer. El pastor tiene una iglesia aquí muy cerquita, somos amigos. De hecho la tiene a 3 cuadras de aquí, por la otra acera. Me dijo, Paz, David, estoy desesperado, es que tengo un niño de 12 años, 10, 12 años, pero él aquí viene, pastor, y yo no sé qué hacer. Él se mete la manito y se masturba. Ese es no sé si está endemoniado, no sé qué, que sea, él se coge y saca la lengüita, él no habla, la mamá dice que le declaran autista, pero yo creo que eso es un demonio. Pero es que ya llevamos aquí 3 años orando por ese criatura y no pasa nada, y el niñito se masturba y el niño no tiene control, no sabemos qué hacer, la mamá llora. Yo a veces le digo, no, déjelo en la casa, pero ella dice, ¿cómo voy a dejar a mi niño solito en la casa? Él tiene 10, 11 añitos, ¿cómo lo voy a dejar en casa? ¿Qué puedo hacer, pastor? Él me decía, no sé, yo no sé qué hacer, esto no me lo enseñaron, lo acabo de decir, no me lo enseñaron en el Instituto Bíblico, no me lo enseñaron en Rema, no me lo enseñaron en Logos, no me lo enseñaron ahí. ¿Qué hago, pastor? Gracias a Dios, pues yo ya había tenido, como les digo, indagación acerca de esto. Y yo le dije, mira, yo he estudiado esto y sé que cuando los autistas hacen eso o se aruñan o están buscando un éxtasis de satisfacción porque se sienten cohibidos
de algo que les cause mucho deleite. Su cuerpo, su mente, su cerebro está pidiendo eso. Le dije, pastor, ¿por qué no buscamos una metodología, panderos, no sé, cualquier cosa? Y mira, somos amigos. Él tiene la iglesia, vuelvo y les digo, él tiene la iglesia aquí. Antes, de hecho, casi la tuvo aquí al frente. Él se llamaba Jericín, la iglesia, un amigo mío. Y yo le dije, pues busquemos eso. Hermanos, ¿qué íbamos a saber nosotros? Que ese niño que en un momento se iba de pronto a masturbar y a traer una carga para la iglesia, llegara a convertirse en uno de los mejores pintores y ha hecho giras internacionales. Y ahorita el muchacho debe tener, ¿qué? Yo creo que unos 20 años, y es uno de los muchachos que pinta los cuadros mientras Marcos Brunet toca adoración. Y es autista. Aleluya. Y su éxtasis de eso se lo cambiaron por buscar una hoja, un cincel, y él pinta y pinta colores y usted lo ve y él coge pintura y él pinta mientras toca la música, porque la música lo excita, lo lleva a un punto de sentirse así. Se buscó la estrategia. Y yo le dije al pastor, usted debe prepararse, por amor a Dios. No es solamente si leo Biblia al derecho y al revés, también es cómo la ejecuto. ¿Qué situaciones tengo para ejecutar? Amado, nos hace mucha falta conocimiento. Gracias de Ese verdad. es el líbido. ¿Cómo, amado? La palabra es el líbido que tenía él para... El líbido, gracias, amado. El líbido, que es la pasión, el placer, cómo botarlo. Ese es el líbido. Y él lo encontró en esa parte que era la pintura. Exacto. Porque todas estas artes nos hacen tener nuestro líbido. El líbido, que es el placer, no es solo la pasión sexual, es todo lo que nos hace a los seres humanos sentir eso. Y eso que tiene ese muchacho, eso parte de su líbido, lo está explotando. Eso es lo lindo que hay que hacer. O sea, creo que yo le decía a mi apóstol que cada caso es particular. Hay que pedirle a Dios la revelación. Por eso se necesitan muchos psicólogos cristianos, porque es que no todo, y psiquiatras cristianos, apóstol. Psiquiatras cristianos, porque no, hermano, no es todo el medicamento. Créame que el próximo sábado que vamos a terminar esta primera parte de bioética, hablaremos de todo lo que es psicología secular versus psicología cristiana. Hablaremos de psiquiatría secular versus psiquiatría cristiana, porque hay un gran debate, ¿no? Hay un gran debate en Skinner, hay un gran debate ahora se me fue el nombre de ese otro hombre. Bueno, y llegaremos a hablar... Freud y Sigmund Freud, que eran enemigos de la iglesia, ¿no? Y muchos se han inspirado en ellos. Y entonces hay un debate histórico sobre todo esto. Y es muy fuerte esto. Pero hablaremos de esto hasta llegar por lo menos a una compensación chévere acerca de esto. En estos 10 minutos, 15 minutos que me quedan, les quiero comentar algo. Pastor, buenos días. Ok. Habían levantado más la mano, perdóname, Gustavito. Por favor, díganme cuántas personas más tienen la manito levantada aquí, por favor. Bueno, vamos a escuchar a los que tienen la manito levantada, que son 3 personas después de Gustavito, por favor, en orden. Vamos a levantar. Luego Maritza, listo. Y luego, luego los demás, listo. Gustavo, te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, buenos días, compañeros, buenos días, pastor. Bueno, digamos que la importancia, y tú lo estás diciendo casi en toda la clase, es la importancia de tener un conocimiento profesional y un conocimiento o discernimiento. Aquí sería el conocimiento espiritual. Lo primero, digamos, desde el punto de vista que tú dices del autismo y demás, y otros problemas psíquicos, porque es más psíquico que psiquiátrico. Ya la psiquiatría se encarga, digamos, desde la parte de psicología. Si no tenemos el conocimiento, si no tenemos
el discernimiento como tal, pues vamos a entrar a sacar un demonio que realmente es, digamos, médico, por decirlo así. Entonces, la importancia de nosotros, o como el pastor, los pastores, ¿no? De tener un conocimiento profesional y también tener discernimiento frente a todo lo que significa el autismo y demás, y otras desviaciones psíquicas que tiene que el ser humano las trae congénitas, génitas o congénitas, ¿no? Entonces, ese proceso que nosotros, que nos es durísimo porque a veces nosotros, por el desconocimiento, resultamos sacando un demonio, ¿cierto? Pero resulta que, digamos, frente a lo que el pastor decía, la persona que es autista y que ahora es pintor, como sabemos, y yo sé que muchas personas, y creo que hay un médico, una médica que está por ahí, que saben que nuestra capacidad neuronal tenemos la elasticidad neuronal, entonces lo que no se nos desarrolla en lo normal, por decirlo así, en una persona normal, ¿cierto? Se desarrolla en otros aspectos o en otros potenciales o en otros dones, y eso es lo que hace la capacidad neuronal que tiene el ser humano. Esos son procesos que nosotros también debemos entender, pero también, digamos, si está bien ahí en la parte que el desarrollo, no sé si también esta persona autista le dan algún tipo de droga, ¿cierto? Desde la psiquiátrica, que es como sabemos, el psiquiatra es el que puede medicar y puede revisar también la parte conductual, pero él es el único que puede medicar. Los psicólogos solamente miramos la parte conductual. Entonces, ese proceso también de poder medicar también va a controlar algunos aspectos que están desordenados en la psiquis o en el comportamiento del ser humano como procesos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entrar a mirar y no acelerarnos, o sea, en el caso del pastor, del líder que tiene unos compromisos altísimos dentro de la iglesia, a de pronto a sacar el demonio o a liberarlo sin antes tener unos conceptos profesionales, por decirlo así. Pastor, te agradezco mucho, pastor. Ok, muchas gracias, Gustavo. Sé que tú también estás en esto, preparándote, y bueno, impresionante. Para mí es un privilegio poder darles masterclass. Créanme, de pronto no soy tan preparado como muchos médicos o psicólogos, psiquiatras, si hay aquí alguno como ustedes, porque de pronto ustedes se especializan en esa área. Pero para mí como pastor es fundamental que la iglesia por lo menos tenga las bases primarias de no caer en un prejuicio, en algo tan delicado que puede destruir vidas. Suficiente proceso ya tienen las personas que tienen familiares con este tipo de cargas para añadir más, cuando ellos están buscando paz y tranquilidad y alguien que les ayude. Por eso yo digo que el pastor debe ser desde psicólogo hasta psiquiatra. Asni, te escucho y luego vamos con... Bueno, Yolanda y luego va la doctora y luego va Asni. Vamos a escucharlos a todos en este tiempo que nos queda. Por favor, ¿quién va? Yolanda. Doctora Yolanda, por favor, te escuchamos. Muy buenos días, bendiciones. Me perdonan que un minutico se me desconectó el celular, pero aquí estoy. Okay. Para la honra y la gloria de Dios, pues yo soy psicóloga clínica de la Universidad Autónoma de acá, Bucaramanga. Te cuento algo, todo lo que usted dijo, pastor, es excelente, excelente. A veces hablamos de Freud como un ateo, pero te cuento una cosa. Yo mirando en la universidad, cuando miraba y el Señor me decía, esto que dijo él está en tal parte de la Biblia. Entonces, él tenía la sabiduría de Dios, pero era ateo, en lo natural. O sea, como entre más el Señor de pronto le revelaría, él como que decía, no, esto es aplicado a mi conocimiento, por eso el Señor lo cortó, y de hecho no alcanzó a ver las 100 obras publicadas. Sus obras no fueron, él tenía un problema de adicciones y murió antes de conocer sus 100 obras. Ok. ¿Sí? Mira, doctora Pero Yolanda. le cuento, esto no es tanto para hablar de él, sino que lo que el Señor hace. Okay. Cuando el pastor decía la psicología cristiana, así me dijo una gran magister.
en una especialización que hice y me decía, Yolanda, aplica tu psicología cristiana. Y yo en ese momento me incomodé porque yo dije, Dios mío, yo soy ministra evangelista y pastora. Y me decía, y yo le dije, pues voy a hacerlo. Pero ella me lo decía en un término jocoso porque para ellos son simbolismos. El creer en el Señor es un simbolismo, según ellos. Y me dijo, pasa a hacer tu psicología cristiana. Y de hecho me rajó ese día en el taller, en el laboratorio. Pero el Señor me dijo, tranquila, porque ahí es donde te voy a empoderar. Y el Señor me ha hecho unas revelaciones tal cual usted, pastor, las habló hoy acá. Así es. Cuando si todos los pacientes, como decía el hermano anterior, si todos los cristianos, pastores, supiéramos y tuviéramos la revelación del ser humano en lo natural, primero la revelación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue tan humano, entonces ahí la revelación, vea, llevo 7 años que estoy en ese estudio de investigación. Okay. Todos los días investigo y me revela, todo lo que el Señor de verdad, yo atiendo a mis pacientes desde ese punto de vista. Yo les digo para todos los que quieran estudiar psicología, háganlo, porque es lo mejor. Eso que la psicología nos metieron, que era lo más terrible. Sí, porque aquí hay mucha gente loca. Yo se lo puedo decir así, psicólogos que no tienen nada de Dios. Y entonces el enemigo los ha empoderado para que no lleven la palabra, ¿sí? Pero a los que el Señor nos tiene en este monte de la salud y de todo el tema, créame que es una gran bendición lo que el Señor nos revela en nuestra intimidad con respecto al ser humano. Entonces, que sea Dios obrando de verdad en nuestras vidas y hagamos de verdad de ese campo tan hermoso como es la parte humana, la parte neuronal, la parte psiquiátrica, todo lo que tenga que ver con eso, aplicarlo con el reino, eso es lo mejor, hermano. Porque no hay nada más satisfactorio que uno recibir un paciente y que se vaya transformado en todas las áreas de su vida. En el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Dios los bendiga. Será mi aporte. Qué pena, paz. Ok, gracias, doctora Yolanda. Para mí, créanme que para mí es muy placentero. Yo espero que no se desconecte todavía. Me regale los 10 minuticos de siempre. Ustedes saben que por internet empezamos 10 minuticos a veces corrido, pero yo quiero escucharlos. Para mí es un privilegio poder decir gracias, Señor, y que se ha evidenciado que lo que enseño lo ratifiquen profesionales. ¿Por qué? Porque entonces me dice, soy directo, me da a entender que sí me estoy esforzando por dar buena comida bíblica y doctrinal a ustedes. Y así los maestros ratificamos que usted no se ha engañado. Amén. Por favor, vamos con la siguiente persona. La doctora Bayona. Gracias, pastor. Buenos días para todos. Dios los bendiga. Bueno, quería hacer un aporte porque a veces las personas asumen el tener una persona con síndrome de Asperger o síndrome de Down en sus casas como un mal designio, como un castigo, como una prueba, cuando realmente son bendiciones que están establecidas dentro del plan de Dios. Sí, así es. Porque en el plan de Dios todo es perfecto y por algo estas personitas, estos ángeles llegan a una familia precisamente para fortalecer la fe y para precisamente trabajar dentro del plan de Dios. El síndrome de Asperger es el primer escalafón dentro del síndrome de trastorno autista. Asperger, ¿no? Este síndrome, el Asperger. Y el Asperger es como ese encierro que tiene el niño asocial que no quiere hablar o no se manifiesta en el habla con nadie de los 3 a los 7 años. Posteriormente, cuando ya se profundiza más, se convierte en un síndrome autista, donde usted decía que genera un universo propio porque él se quiere abstraer de todo lo que ve, porque a él le parece que lo que él ve no es su mundo ni es su realidad. El padre lo que tiene que hacer precisamente dentro de esas inteligencias múltiples que traen estas personitas es tratar dentro de esa estructura mental y neuronal entrar precisamente a romper esas barreras mentales que el niño tiene, porque son niños muy inteligentes,
extraordinariamente inteligentes. Lo mismo los niños con síndrome de Down. El síndrome de Down tiene 3 niveles de trabajo, 3 niveles de intensidad, pero esos 3 niveles de intensidad se han dividido hasta 7 niveles porque también son niños de síndromes de Down con inteligencias muy altas. Hemos visto que incluso en Inglaterra una niña que es diseñadora tiene un síndrome de Down muy alto y ha vestido a una de las modelos en el monte de la cultura y del diseño y de las artes, se ha desarrollado, y todas estas personas con síndrome de Down, incluso en los Juegos Paralímpicos, los vemos con unas capacidades muy altas. Entonces, el trabajar con este tipo de niños es trabajar con un tipo de inteligencias diferentes, porque usted hablaba mucho del término neuronal, pero es que ellos son con desórdenes electromagnéticos. Nosotros como seres humanos. ¿No lo puedes repetir? ¿No lo puedes repetir? Excelente término, electromagnéticos. Anote eso. Sí, son desórdenes electromagnéticos que se trabajan. Equivocadamente en la época antigua lo trabajaban con choques eléctricos y lo que hacían era distorsionar mucho más las neuronas. Había un médico en el siglo XVIII americano que él trabajaba este tipo de desórdenes con procesos electromagnéticos, es decir, colocaba como 2 polos la persona en el centro y esos 2 polos lo que hacían era centrar energéticamente el desorden electromagnético. Este médico fue retirado de su ejercicio clínico porque, a pesar de haber tenido más de 100 casos experimentales positivos, para la ciencia no era lo mejor porque estaba demostrando que estaba curando de esa manera. Entonces, el tener un niño en estas condiciones no es un significado de que venga con un rastre genético o una herencia genética o una predisposición genética o mucho menos una cadena espiritual que viene de los ancestros, sino que hay que trabajar la parte clínica, la parte biológica, la parte electromagnética y todos los contextos que tienen que ver con el proceso neuronal del ser humano. Oye, gracias. Entonces, ese era el aporte que quería hacer el día de hoy, pastor. Gracias. Para mí, como teólogo, como doctor en ciencias bíblicas, por misericordia de Dios, es un privilegio tener el apoyo de tantos profesionales que estén estudiando con nosotros, porque nos podemos unir para edificar la iglesia. Yo busco edificar la iglesia, que su pastorado sea mejor, que sea más tranquilo, que no estemos perdiendo ovejas por atropellos innecesarios, por falta de discernimiento. Hernando, te escucho, Hernando. No, mi apóstol, para finalizar, decirle que los conceptos son los que tenemos que trabajar en la iglesia, porque la cultura que manejamos, la gente que llega a las iglesias, maneja conceptos. Como ejemplo, a cualquier niño, al niño inquieto, al niño que se para, que está, le dicen vulgarmente imperativo, y ni siquiera la palabra la dicen bien. Es manejar ese tipo de conceptos que son claves, que son sencillos, porque no todo conocimiento va a ser totalmente completo, pero se le enseña a la iglesia a no saber llamar las cosas, porque a cualquier pelado le dicen imperativo y no es así. Y la gente etiqueta, y ahí es que vienen las situaciones. Entonces, pero todo lo que han dicho ha sido extraordinario, excelente aporte de la doctora que habló ahorita, excelente todo, es verdad. Hay que trabajar en nuestras iglesias que viene gente del común y viene gente de todo tipo de estratos, a aprenderles, a hablarles de este tipo de temas con lenguaje que puedan entender y corregir los conceptos que están mal elaborados por el sentido común y lo que la gente cree. Ese es mi aporte, mi apóstol. Gracias. Ok, Pastor César Coronado. Pastor César Coronado, te escuchamos. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Luego sigue Sirley Díaz y Sarabia, que levantaron también la mano. Cortico. Conocí el caso del muchacho que refirió el pastor Zurbarán. Él creció en la iglesia donde nosotros estábamos. Casa sobre la Roca creció en el ministerio donde nosotros estábamos, en mi casa. Y recuerdo que cuando Gustavo le daban esos ataques, el Espíritu Santo nos habló en una ocasión y nos manifestó que lo de él prácticamente era
algo emocional. Las emociones tienen que ver con el alma, con el neuma. Y algunas de las situaciones que se presentan en los casos de epilepsia están asociados a problemas respiratorios o que la persona o las criaturas de pronto al momento de nacer no pudieron respirar bien y ahí vienen ese tipo de deficiencias. En el caso puntual de él, recuerdo que yo personalmente, que era el líder de los jóvenes en ese tiempo, le decía, Gustavo, ¿qué sientes cuando te va a dar el ataque de epilepsia? Y él decía que lo primero que experimentaba era una ansiedad y un vacío en el estómago. Entonces recuerdo que muchas veces estando en la iglesia, cuando él se ponía ansioso, nosotros decíamos, hey, míranos, le entreteníamos y le decía, mírame, respira, coge aire, respira suave, toma aire, respira suave. Y se le pasaba la ansiedad y no convulsionaba. Excelentísimo. Pero como el papá era bastante reacio al evangelio, siempre, no, que tiene que tomarse la pastilla y le mandaron pastillas de por vida. Todo lo que se ha dicho acá científicamente tiene una puntualidad, ¿verdad? Y hay casos que no son ni de demonios ni de otras situaciones, digamos, genéticas, sino son simplemente también cuestiones psicológicas. Porque en una ocasión hice un curso con unos norteamericanos de la Biblia Thompson y ellos nos enseñaban que en toda consejería pastoral, lo que tiene que ver con la psicología pastoral, uno primero, antes de tomar un caso, o sea, de liberación o de sanidad, primero debe pedir qué dictamen médico hay. Y lo otro, escuchar profundamente al paciente. Muchas veces se trata de personas que están oprimidas porque no han podido de pronto hablar con tranquilidad con alguien. Y en los casos de administración no todo es demonio, porque hay gente que así como excelente, Pastor Coronado. Hay muchos pastores que están, no, que el síndrome de Down ese es demonio, hay que sacarlo con ayuno y oración. Hay cosas que no son de ayuno y oración. Usted lo dijo, Cristo siempre preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué quieres que te haga? Entonces, eso nos enseña a nosotros como ministros primero, antes de emitir un dictamen o cualquier pensamiento a priori, debemos primero escuchar al paciente o al cliente o a la oveja o al que sea. Bueno, me quedan, amados, me quedan 3 minutos para, como les digo, 10 y 15 terminar hoy. Yo sé que ya hay unos que se han venido saliendo. Quiero recordarles, ya ahorita se nos cumple mensualidad, por favor ayúdenos, amados. Hay unos que ya se están atrasando bastante, están pagando casi 2 meses atrasados, otros se les olvida. Preciosos, hay un compromiso del 1 al 5.